Ella no va a mi oficina porque yo la llamo. Ella baja a mi oficina sin ninguna razón. No tenía nada que ir a hacer a mi oficina. Bajó por voluntad propia. Bajó, con la intención de decir que yo la había acosado. Nada tenía que hacer en mi oficina. La presente acción de tutela corresponde a hechos reales y tiene por objeto la protección de los derechos fundamentales de una persona víctima de un presunto acoso sexual laboral. Por tal razón, y en aras de proteger la intimidad y privacidad de las personas involucradas, se omitirán sus nombres, así como cualquier dato e información que permita su identificación. Comencemos. Para el año de 2012, me desempeñé como contratista del entonces Instituto de Ciudad Azul, en el que, en adelante, denominaremos el Instituto. En ese año, fui víctima de acoso sexual por parte del subgerente administrativo y financiero de esa entidad, Pedro, con quien en el 2004 había trabajado en este establecimiento de la misma ciudad. El 10 de octubre de ese mismo año, denuncié penalmente a Pedro ante la Fiscalía General de la Nación por los hechos de los que fui víctima. El 11 de octubre la Personería de Ciudad Azul realizó una visita administrativa al instituto, la cual yo misma atendí, en la que mediante acta se dejó constancia que se me observaba bastante afectada, que en la diligencia en varias ocasiones lloré, y que los hechos han sido muy traumáticos. En esa visita comenté que conocí a Pedro en el establecimiento cuando estaba trabajando en la oficina jurídica y él era compañero. Desde esa época él me molestaba y por eso me pasaron a un proyecto lejos de la oficina jurídica. Ahora vuelvo y me encuentro con él y comienza peor conmigo la presión. El día 7 de septiembre de 2012 yo iba a calentar el almuerzo y el señor Pedro se subió en el ascensor en el 5º piso. Yo les había comentado a mis amigas que le tenía miedo a él y me escondieron en el ascensor. Entonces me bajé en el piso 3º y el señor Pedro se quedó mirándome. Pasaron como 2 horas, y mi jefe, la doctora Lucía, me llamó a la sala de juntas y me dijo que el señor Pedro me necesitaba en su oficina. Sin embargo, ella le dijo que si se trataba de algo relacionado con mi oficina o mi trabajo que se lo dijera a ella, que ella respondía por los problemas de la oficina jurídica. Le contestó que es algo personal y que le pedía el favor que le dijera a la señora María que bajara. En este momento le digo a la doctora Lucía que yo le tengo mucho miedo a ese señor, entonces ella me dice que baje y que le cuente lo que pase. Yo bajé a la oficina del señor Pedro y apenas me vio me dijo: Me alegra mucho verla trabajando aquí. ¿Cuánto lleva trabajando en el instituto? ¿Y cuánto se está ganando? Le contesté que 5 meses. Y me dijo: Esto que estoy haciendo es porque la quiero mejorar económica y laboralmente. Yo le dije que no necesitaba eso, que como estaba bien. Y me salí de la oficina. El 18 de septiembre de 2012, aproximadamente entre las 10 y 11 de la mañana, un contratista necesitaba la firma de Pedro como supervisor de su contrato. Yo le pedí que lo hiciera él directamente, sin embargo, por dificultades operativas, decidí acompañarlo, por lo que fuimos a la oficina de Pedro con una amiga y el contratista. La oficina tenía la puerta abierta. Él apenas me vio. Me hizo un guiño de que entrara. Pero que entrara sola. Yo le dije que yo venía para que me dijera cuándo había salido su resolución de posesión para hacer la supervisión del contrato. Me dijo: Cierre la puerta. Yo le dije que ¿por qué? Él me dijo: Cierre la puerta que necesito que hablemos. Yo cerré la puerta, pero no le puse seguro. El señor se para. Susurra algo que no escuché y le pone seguro a la puerta. Regresa a su puesto. En ese momento, sorpresivamente, se bajó la cremallera. No quiero describir lo que me insinuó. Me dijo que me entrara al baño. Yo cogí la carpeta, me paré de la silla y le dije que estaba loco. Él se quedó en la puerta del baño y me hizo señas con el dedo y me dijo que no respondía de lo que sucediera si no le hacía caso. Mis compañeras me cuentan que ese mismo día el señor Pedro subió y citó a una reunión con todos los abogados para el día siguiente a las 8:30 de la mañana. El día de la reunión yo llegué tarde porque no quería verlo. Pero la reunión empezó tarde.
Yo me quedé en la puerta. Él me vio afuera y me dijo: Entré. Salude. ¿O es que ya se le olvidó saludar? Una vez acabó la reunión, llegó a la oficina y me dijo: Doctora, tú sí no aprendiste a saludarme. A ver mi beso. Y me dio un beso en la mejilla y así lo siguió haciendo. Yo siempre me le escondía y esperaba que no me viera. Cuando me veía, me decía: Dígame cuál es su mal genio. ¿Por qué anda tan bravita? En todo caso, subía todos los días con el tema de darme un beso y yo sentía ganas de gritar. Dejé constancia que la continuidad de los contratos de prestación de servicios depende de él, del jefe jurídico y la gerente. Yo siento la presión de ellos. Sé que están cerca y tienen el poder y el respaldo de la gerente y yo soy una simple contratista. Yo sé que me van a sacar. En el mes de octubre radiqué ante la Procuraduría General de la Nación un escrito solicitando que se iniciara la investigación correspondiente por los hechos que narré. En ese mismo mes fui valorada por primera vez por el médico psiquiatra. Y el dictamen fue el siguiente. Paciente emocionalmente muy afectada. Se remite a medicina del trabajo por angustia y depresión por situaciones del entorno laboral. En una segunda valoración realizada 2 días después, el médico tratante diagnosticó: La paciente está presentando síntomas de ansiedad, desasosiego, nerviosidad y alta afectación emocional. En el mes de noviembre, una tercera valoración médica arrojó el siguiente resultado. Paciente con agudización sintomática, presentando un severo compromiso de su funcionalidad global y con riesgo de autoagresión. Con base en los hechos que narré, la personería inició una actuación disciplinaria en contra de Pedro, a quien se le escuchó en diligencia de versión libre y espontánea. Frente a los señalamientos, Pedro comenzó su defensa diciendo: Conocí a la señora María antes de vincularse al instituto. Cuando llegué, encontré que allí trabajaban 2 personas que conocía. Entre ellas, María. Le pregunté a la jefe jurídica por ella y le pedí el favor que la enviara a mi oficina. Efectivamente la señora bajó, la saludé. Le dije que era una nueva etapa de trabajo, que yo no tenía ninguna prevención con ella, y que esperaba que no tuviéramos problemas para trabajar armónicamente. No es cierto que yo le haya preguntado por sus honorarios. Esa información yo la podía tener fácilmente sin preguntárselo. En esos días, la señora María, sin ninguna razón, decidió llegar a mi oficina y entrar en ella con un asunto sobre un contratista. Ella ingresó a mi oficina por su propia cuenta, cierra la puerta, se sienta, trata el asunto que va a tratar y en menos de 4 minutos se retira. En ningún momento le susurré algo como ella dice, ni le pongo seguro a la puerta, ni hago las asquerosidades que ella dijo que hice. Por el contrario, tenemos un diálogo muy corto de índole laboral. El tiempo que ella estuvo adentro no es suficiente para que sucedan todas esas cosas que ella dijo. El miedo que tiene María es quedarse sin trabajo. Ella sabe la opinión que tengo sobre su desempeño laboral. Al año siguiente, la Personería de Ciudad Azul envió el expediente a la Procuraduría Primera de la ciudad. La Procuraduría Primera de la ciudad asumió el conocimiento de la investigación disciplinaria adelantada contra Pedro por el acoso sexual presuntamente cometidos en mi contra. Ese mismo día, ante el despacho del procurador, se realizó la audiencia de descargos en la que Pedro, entre otros, nuevamente expresó: Ella no va a mi oficina porque yo la llamo. Ella baja a mi oficina sin ninguna razón. No tenía nada que ir a hacer a mi oficina. Bajó por voluntad propia. Bajó, con la intención de decir que yo la había acosado. Nada tenía que hacer en mi oficina. No tenía ningún vínculo de ningún tipo con ella. Yo no era el jefe ni tenía relación de superioridad con ella. No hacía parte del personal que yo tenía a cargo. Yo nunca he tenido una queja de este tipo. Nunca me han abierto un proceso por cosas como estas. Nunca, señor procurador. Jamás tuve un problema de ese tipo. Ella es una mujer casi 15 años mayor que yo.
No es una mujer que resalte precisamente por su belleza como para que me acusen de acoso. En esta etapa inicial, la Procuraduría Primera de la ciudad profirió fallo de primera instancia y en la sentencia decidió absolver a Pedro y manifestó, entre otros, que no reconocería a María como sujeto procesal y víctima de violencia sexual. Con base en la decisión de primera instancia, se interpuso recurso de apelación ante la Procuraduría Segunda de la ciudad. Esta lo negó y manifestó que la falta disciplinaria investigada no constituía violaciones al derecho internacional de los derechos humanos ni del derecho internacional humanitario. En el año 2015 se interpuso acción de tutela en contra de las Procuradurías Primera y Segunda de la ciudad, por cuanto que con las decisiones proferidas se le vulneraban a la señora María los derechos fundamentales a la igualdad, al acceso a la administración de justicia y al debido proceso. La Sala de Revisión de Tutelas de la Corte Constitucional, mediante sentencia, resolvió revocar las decisiones de instancia que negaron el amparo y en su lugar conceder la protección de los derechos de María a la igualdad y al debido proceso. Ordenar igualmente a la Procuraduría Primera de la ciudad que emita un nuevo pronunciamiento en el cual reconozca a la señora María como sujeto procesal dentro del proceso disciplinario adelantado en contra del señor Pedro. Advertir a la Procuraduría Primera que debe realizar una actividad probatoria exigente y diligente dentro del proceso disciplinario adelantado en contra del señor Pedro que conduzca al esclarecimiento de los hechos. En el año 2016, en cumplimiento a lo ordenado por la Sala de Revisión de la Corte Constitucional, la Procuraduría Primera de la ciudad reabrió el expediente disciplinario. En él, se determinó, entre otros, reconocerme como sujeto procesal dentro del proceso disciplinario. Decretó y practicó las pruebas solicitadas que condujeran al esclarecimiento de los hechos, en las que incluyó la recepción de la declaración de los testigos en el caso. Sin embargo, una vez concluidas las etapas procesales, la Procuraduría Primera de la ciudad declaró no probados los cargos formulados en contra de Pedro y, nuevamente, lo absolvió. La Procuraduría Primera concluyó que no se encontró prueba directa ni indiciaria que permitiera afirmar que el doctor Pedro, en su condición de subgerente administrativo del instituto, hubiera acosado en beneficio suyo y con fines sexuales no consentidos a la señora María. No satisfechos con esa decisión, se interpuso recurso de apelación ante la Procuraduría Segunda de la ciudad, y solamente hasta el año 2019 la Procuraduría Segunda se pronunció y decidió lo siguiente. Se confirma la decisión de primera instancia proferida por la Procuraduría Primera y se ordena el archivo del expediente. No figuran en el expediente hechos relacionados con cambios de horarios, terminaciones de contrato ni imposiciones abusivas de cargas. No se demostró que hubiera habido tocamientos, ni caricias, ni besos, ni insinuaciones, fotos, correos y demás manifestaciones que pudieran enmarcarse como acoso sexual. Respecto a los diagnósticos médicos, se concluye que María registra una situación calificada como trastorno de estrés depresivo postraumático de origen laboral, de lo cual no se evidencia como causa determinante el acoso sexual. En el año 2020, se inició en contra de las sentencias de las Procuradurías Primera y Segunda, nuevamente acción de tutela. En la demanda de tutela se alegó que esas decisiones, entre otros, violaron directamente la Constitución porque se vulneraron los derechos fundamentales a la igualdad, al debido proceso, al acceso a la administración de justicia y, sobre todo, a vivir una vida libre de violencias. En la tutela se manifestó que las procuradurías, en el marco de sus funciones, deben respetar y proteger la dignidad humana, defender los derechos humanos y asegurar la aplicación de los derechos de las mujeres en los procesos disciplinarios. Hubo ausencia por parte de las procuradurías de un análisis del caso con perspectiva de género, al no considerar el acoso sexual como una violación al derecho internacional de los derechos humanos, lo que desconoció la gravedad de las violencias contra las mujeres. Fue el juzgado penal del circuito de la ciudad a quien le correspondió decidir a través de la acción de tutela si amparaba o no mis derechos fundamentales, los cuales consideré violados. Sin embargo, ese juzgado decidió que la tutela era improcedente, es decir,
Ese despacho consideró que yo tenía otros medios legales diferentes a la acción de tutela para invocar mis derechos, y así lo expresó. La demandante cuenta con otros medios para presentar los pedimentos que reclama. La acción constitucional de tutela no es el trámite pertinente para acceder a la petición del accionante, puesto que no demostró la ocurrencia de un perjuicio irremediable. El fallo de tutela que profirió el juzgado penal de circuito, el cual no fue a mi favor, también se impugnó, es decir, se apeló ante el Tribunal Superior de la Ciudad, Sala Penal. Inesperadamente, el Tribunal Superior no amparó mis derechos fundamentales y resolvió confirmar la sentencia del juzgado penal de circuito y adujo que la acción de tutela no cumple con el requisito de inmediatez, con base en las fechas de la decisión de la Procuraduría Segunda y la de la interposición de la acción de tutela respectivamente. Es decir, no existe ningún argumento que justifique la interposición de la tutela un año después de que la Procuraduría Segunda decidiera en su contra. Para este tribunal el presente caso es relevante y susceptible de ser examinado por vía de tutela, particularmente, porque involucra el presunto desconocimiento al debido proceso al tratarse de un posible caso de violencia sexual de género en el trabajo. El acoso sexual en el lugar de trabajo es una forma de violencia contra la mujer, respecto de la cual existe un profundo desconocimiento sobre su concepto, alcance y el tipo de conductas que lo configuran. Se caracteriza por reunir conductas no deseadas por la víctima que generan pensamientos de connotación sexual impuestos por el acosador y tiene como efecto atentar contra su dignidad. Estas conductas pueden incluir tocamientos, abrazos y besos no solicitados, acercamiento físico excesivo o innecesario, entre otros. A partir de la revisión de la totalidad del expediente, esta Sala de la Corte Constitucional constató que el ejercicio probatorio realizado por las Procuradurías fue inadecuado, lo cual resulta contrario a la Constitución política. Esto, porque al ser la demanda sobre una posible situación de violencia de género de tipo sexual, en un contexto laboral, era necesario que dichas autoridades aplicaran una perspectiva de género en la apreciación y valoración de las pruebas. El abordaje de un caso con perspectiva de género implica la implementación de ciertas pautas de valoración probatoria, dentro de las cuales se destacan, principalmente, las declaraciones de la víctima. Dichas declaraciones constituyen un elemento probatorio esencial. En la mayoría de los casos, esas declaraciones son el único elemento probatorio disponible, dada la ausencia de testigos y la clandestinidad en la que ocurren los hechos. Entonces, en un proceso se revictimiza y maltrata judicialmente a la mujer víctima de acoso sexual laboral, cuando para corroborar su declaración, se vale de la necesidad de pruebas independientes, restándole credibilidad a su propia versión. Las procuradurías demandadas desestimaron totalmente las declaraciones de María cuando relató los hechos, que de haber sido valorados de manera integral y a la luz de una perspectiva de género, habrían permitido concluir una sentencia diferente. Respecto al principio de inmediatez, la Corte Constitucional ha manifestado que si la vulneración de los derechos es actual, la acción de tutela puede interponerse en cualquier tiempo mientras subsista la causa de la vulneración de los derechos fundamentales. Si bien la acción de tutela fue presentada casi un año después de habérsele notificado a María la sentencia desfavorable de la Procuraduría Segunda, la Sala de Revisión de la Corte Constitucional consideró lo siguiente. El tiempo transcurrido es razonable, porque en los casos de posible violencia de género, el grado de afectación a los derechos de la víctima es de tal magnitud que se justifica flexibilizar el requisito de inmediatez ante la necesidad de evitar una posible revictimización. En el presente caso, limitarse a declarar la improcedencia de la acción de tutela por consideraciones meramente formales, propiciaría un ambiente de impunidad que facilita y promueve la repetición de los hechos de violencia en general y envía un mensaje, según el cual, la violencia contra las mujeres puede ser tolerada y aceptada como parte del diario vivir. En mérito de lo expuesto, la Sala de Revisión de la Corte Constitucional de la República de Colombia, administrando justicia en nombre del pueblo y por mandato de la Constitución, resuelve.
revocar los fallos proferidos por el Juzgado Penal del Circuito y la Sala Penal del Tribunal Superior, proferidos con fechas de septiembre y octubre de 2020 respectivamente. En su lugar, tutelar los derechos fundamentales de María a la igualdad, al debido proceso, al acceso a la administración de justicia y a vivir una vida libre de violencias. Como consecuencia de lo anterior, dejar sin efecto el fallo de segunda instancia proferido por la Procuraduría Segunda de la Ciudad, con fecha de julio de 2019 dentro del proceso verbal disciplinario. Ordenar a la Procuraduría Segunda, que dentro de los 15 días siguientes a la notificación de esta providencia, adopte una nueva decisión que tenga en cuenta las consideraciones de esta sentencia, en especial la protección de la mujer víctima de cualquier tipo de violencia, y valore con perspectiva de género las pruebas sobrantes en el expediente. Por último, advertir al Juzgado Penal del Circuito y a la Sala Penal del Tribunal Superior de la Ciudad sobre el deber judicial de aplicar la perspectiva de género cuando se observe la configuración de casos de posible violencia de género contra la mujer.